Hola, buenas noches. Quisiera empezar por agradecer a la Academia Mexicana de Cirugía, a su presidente, a los coordinadores, por primero invitarnos a compartir con ustedes un tema que pues nos apasiona en el buen sentido de queremos trabajar para hacer algo por este tema, pero también por permitirnos compartir con ustedes que en un foro que es totalmente distinto al que estamos acostumbrados. Como ustedes ven en el programa, esa es la primera presentación de 4 que ya está enfocada a la dependencia funcional, y yo quisiera entonces hacer una introducción a este tema y seguir con unos datos para México. Primero quisiera hablar de por qué es importante que hablemos de dependencia funcional, un poco a qué nos estamos refiriendo, presentarles los datos sobre dependencia, algunos datos sobre dependencia funcional y discapacidad en México, y terminar con algunos de los retos que nosotros vemos de lo que implica esta dependencia al envejecer. Bueno, primero es importante saber lo que implica esta dependencia funcional en el mundo. Aproximadamente, estos datos son para 2010, 15% de la población mundial padece alguna forma de discapacidad. Casi 200 millones de personas tienen dificultades considerables, esto quiere decir que requieren de gran ayuda para realizar actividades básicas. El proceso de envejecimiento que viven la mayoría de los países implica que las tasas de discapacidad aumenten y pues sobre todo también las enfermedades crónicas. Las personas entonces viven más, pero no necesariamente en mejores condiciones, no solo sociales, sino de salud. Y, por ejemplo, en países donde la esperanza de vida alcanza 70 años o más, aproximadamente 8 años o 11% de este tiempo, los individuos los vivirán o transcurrirá este tiempo con alguna discapacidad. Y, desafortunadamente, se estima, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo estima que 80% de las personas con discapacidad vive en países en desarrollo. Además, estas tasas de discapacidad no están determinadas solamente por cuestiones fisiológicas, biológicas, médicas, sino también por condiciones socioeconómicas o lo que llamamos determinantes sociales, por ejemplo, como la escolaridad. En países de la OECD, la diferencia entre personas con mayor o escolaridades altas y bajas es 19% comparado con 11% en sus tasas de discapacidad. Es una diferencia significativa. Y esto pasa si nosotros hacemos el análisis por otras variables como ingreso a lo largo de la vida o el ingreso en la vida adulta y otras condiciones socioeconómicas. En la mayoría de los países las mujeres tienen una incidencia mayor de limitaciones funcionales y discapacidad que los hombres. Perdón. Y muchas veces estas personas con discapacidad tienen menor o limitado acceso a servicios sociales y de salud. Y adicionalmente, en muchos países esta transición de lo rural a urbano implica que en países como el nuestro, que casi 80% de la población vive en zonas urbanas, el número de personas con discapacidad debido a crecientes tasas, debido a lesiones o accidentes, es cada vez mayor y crea demandas específicas. ¿A qué nos referimos o a qué estamos hablando cuando sobre dependencia funcional? Este es un término o un concepto con múltiples dimensiones y multifactorial. No existe una definición única en la literatura, ya veremos con el resto de las presentaciones. Y es difícil también de medir porque involucra, por una parte, una evaluación subjetiva del individuo sobre su situación, pero también es algo que se debe verificar de manera objetiva, las limitaciones. Entonces, es muy complicado tener una valoración específica. La forma en que se define la discapacidad, entonces, va a tener consecuencia en el diseño de programas, la asignación de recursos y demás. Nada más para presentarles una definición, el Consejo Europeo ya hace más de una década define la dependencia como la necesidad de ayuda o asistencia importante que tienen las personas para realizar actividades de la vida diaria. Entonces, existe una limitación, la persona es incapaz de realizar por sí misma las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria y necesita asistencia para realizarla.
Varios organismos internacionales han estado trabajando también en tener una definición conjunta que se puede usar por distintos países, sobre todo para cuestiones de poder comparar. Aquí nada más menciono algunas: la Organización Mundial para la Salud, las Naciones Unidas, y el último grupo que tiene su base en Estados Unidos. Han trabajado mucho para que los censos de población tengan una serie de preguntas sobre discapacidad que pues, se pueda homologar entre países. México incluye estas preguntas. Por otra parte, la valoración objetiva, seguramente veremos más sobre esto, se realiza en base a escalas, valoraciones geriátricas, valoración de las limitaciones en las actividades y pruebas de desempeño. Y la evaluación subjetiva generalmente viene de fuentes secundarias, a través de registros nacionales, censos y encuestas de población. Para México tenemos por lo menos dos fuentes de información sobre limitación funcional y discapacidad, que son el censo y la ENACEM, que ya César habló un poco de esta encuesta. En México, en el censo de 2010, 5% de la población aproximadamente reportó tener limitación con alguna actividad. De estas personas, 23% lo declararon que es por edad avanzada y 39% como consecuencia de alguna enfermedad. Y si pensamos que consecuencia de alguna enfermedad es muy probable que implique enfermedades crónicas, es muy probable que el 23 y el 39% estén mezclándose personas de edad avanzada y enfermedades crónicas. Entre la población de adultos de 65 años y más, el 6.3% aproximadamente reportó tener limitaciones funcionales del total de la población. Y quisiera nada más aquí presentarles algunos datos. Los que tengo en rojo es, si nosotros vemos la población que todavía no es adulta mayor, ya porcentajes importantes tienen 2, 3 y hasta 4 limitaciones. Estos son nuestros adultos mayores en 10 y 20 años. En la población de 60 y 84, casi 30% tiene 4 limitaciones. Si vemos el tipo de actividad en la cual se tiene una limitación, como se espera, no sé si se espera, pero lo que se observa generalmente, a medida que incrementa la edad, el total de personas que reportan tener dificultades es mayor. Obviamente lo inverso pasa con los que reportan no tener limitaciones. Y los recuadros que les marco es porque si vemos entre 60 y 70% de las limitaciones son en el poder caminar o moverse, lo que implica cuidados muy particulares y muy extensos, y atender el cuidado personal. Y aquí lo que nada más quiero que veamos, es importante ver que es a partir de los 80 años donde empieza a haber un pico, donde más se incrementa esta dependencia. Ahora nada más quiero dedicar los últimos minutos a ver qué retos implica esto para nuestro sistema o el sector salud. Bueno, obviamente la incidencia y prevalencia de enfermedades crónicas y los cuidados que esto implica es un reto importante. No solo eso, sino que se aúna en gran parte de nuestra población, sobre todo por cuestiones de pobreza, se liga mucho a enfermedades también infectocontagiosas, entonces tenemos un doble perfil de morbilidad. Y esto incrementa los costos de la atención en el sistema. Entonces tenemos que preguntarnos si estamos preparados para solventar los costos de la dependencia al envejecer, si estamos preparados no solo con los recursos financieros, sino los recursos humanos, como mencionaban más temprano, un poco más en una de las primeras presentaciones. Necesitamos ahora no solo saber las condiciones de salud y dependencia funcional. Sabemos quién es capaz o no, pero también tenemos que saber qué tanto es capaz la persona de realizar o desempeñar ciertas actividades. Y también necesitamos tener una mejor planeación de los servicios que sean óptimos. Hoy los adultos mayores generalmente tienen servicios inadecuados, enfocados en sistemas curativos y no preventivos, que puedan hacer que
un mayor número de adultos mayores lleguen a la etapa de adultos mayores con una mejor condición. Tenemos que fortalecer las estrategias preventivas, generar, no solo reforzar los servicios existentes, sino generar nuevos servicios. Sobre todo en mi opinión, un sistema basado en los cuidados de largo plazo. Tenemos no solo una mayor carga de enfermedades crónicas, un mayor número de adultos mayores, pero también tenemos un número cada vez menor de cuidadores reales y potenciales que hacen hoy una gran carga de los cuidados, no solo porque reducen los cuidadores informales, también hay altas hospitalarias, cada vez la gente se regresa más temprano a su hogar, y entonces esto crea una gran presión sobre los cuidadores. Entonces, pues se esperaría una colaboración de instituciones públicas y privadas en este esfuerzo para poder tener servicios personales, apoyos a los cuidadores y también servicios para pacientes terminales, que son los que más requieren, el tipo de servicio que más se requiere como consecuencia de la dependencia funcional. Y creo que también es momento de retomar la discusión sobre quién tiene la responsabilidad de los cuidados de los adultos mayores con dependencia funcional y cuál va a ser el papel de cada uno de los actores principales, que son el Estado, la familia, el adulto mayor mismo, obviamente, que tiene que prever y promover su salud, y que sea una corresponsabilidad de todas estas entidades. Muchas gracias.